Recordarán que cuando comenzamos la serie mencionábamos que así como el Señor permitió que su pueblo sea llevado a la cautividad en Babilonia en 3 deportaciones o en 3 movimientos de deportados diferentes, también permitió el retorno de su pueblo en 3 olas o en 3 oleadas, vamos a decir, de retornados, ¿no? Grupos del pueblo de Dios que suben, que dejan Babilonia y suben a Jerusalén, una Jerusalén que había quedado destruida, totalmente destruida, sin templo, sin vida, sin murallas, sin nada, en ruina. Y suben con el propósito firme de edificar y restaurar. El primer grupo, lo habíamos visto, suben al frente de Zorobabel y de Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y suben con la intención de restaurar o reedificar el templo, la casa de Dios, ese lugar en el cual Dios hace su morada. Este grupo, al llegar, lo primero que hace es buscar entre esas ruinas antiguas dónde había estado colocado ese altar del holocausto, encuentran el lugar y sobre ese mismo lugar colocan el nuevo altar y comienzan a volver a ofrecer sacrificios a Dios. Después de tantos años en ruina, más de 70 años o 70 años, en ruina, otra vez el fuego volvió a arder sobre ese altar. Otra vez se empezó a sacrificar holocaustos al Señor conforme a la ley del Antiguo Testamento. Ese primer grupo tuvo que enfrentar oposición, como lo hemos visto también, pero a pesar que la oposición logró detener por un tiempo esa obra, por unos 16 años, finalmente Dios levanta a sus profetas, Ageo y Zacarías, ellos hablan de parte de Dios al pueblo, el pueblo se anima, vuelve a poner mano a la obra y finalmente terminan el templo y lo consagran a Dios, lo dedican a Dios. Un segundo grupo retorna unos 58 años más tarde de esa dedicación del templo y lo hacen al frente de Esdras. Esdras era este escriba diligente en la ley de Dios, este hombre que había preparado, dispuesto su corazón para inquirir, decía, en la palabra de Dios, para obedecer la palabra de Dios y para enseñar la palabra de Dios. Este hombre sube con un grupo también de exiliados y lo hace con el fin, además de llevar algunas ofrendas que le había dado el rey de Persia, lo hacen con el fin de restaurar en el corazón del pueblo la obediencia a la palabra de Dios. Y hablábamos de ese fundamento sobre el cual estamos llamados a edificar. Esto no se trata solo de edificar y poner ladrillos ciegamente en cualquier lado. No, esto se trata de edificar sobre la palabra de Dios. Y edificamos obedeciendo a la palabra de Dios. Ese es el único fundamento seguro, estable y permanente sobre el cual estamos llamados a edificar. Y hoy me gustaría ver el tercer grupo que regresa y que lo hace al frente de un líder llamado Nehemías. Y alguno dirá, seguro que está en el libro de Nehemías. Exactamente. Así que los invito al libro de Nehemías. No vamos a poder ver todo, son 13 capítulos. Así que nos vamos a enfocar un poco más en lo que entiendo que de todo lo que podemos aprender del libro de Nehemías, solo nos vamos a enfocar en aquello que podemos tomar como algo práctico para nuestra vida y para esto que entiendo que el Señor nos está llamando a sus hijos a hacer, ¿no? ¿A qué? A restaurar, a reedificar. Nehemías sube aproximadamente unos 13 años más tarde que Esdras y este hombre sube con la intención de reedificar las murallas de la ciudad de Jerusalén. Y para ese momento, quizás hoy uno dice, ¿qué tiene de importancia que una ciudad tenga murallas? Claro, hoy la defensa de una ciudad se hace de otra manera. Pero en ese tiempo, en la antigüedad, una ciudad sin murallas, una ciudad sin puertas, era una ciudad que estaba totalmente desprotegida y estaba a merced de cualquier invasión externa. No había manera de defender una ciudad sin murallas. De hecho, hay un pasaje muy particular, un proverbio, no lo busquen, Proverbio 25-28, que nos dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Para ellos el tema de tener murallas y tener puertas tenía que ver con estar protegidos. Y compara a un hombre, dice, así de vulnerable y débil como una ciudad que no tiene murallas, es el hombre que no tiene dominio propio. Nehemías sube a Jerusalén
con el firme propósito de edificar las murallas. Y nosotros podemos ver esto como la necesidad que hay de levantar esas murallas, esas puertas, para resguardar y para defender lo que hemos edificado en Dios. Porque como sabemos, estamos expuestos a permanentes ataques externos y, como vamos a ver en el libro de Nehemías, también internos. No solo están fuera los enemigos. Es más, los enemigos tienen aliados dentro de las murallas. Y lo que quisiera que nos concentremos un poco, si bien vamos a leer algunos pasajes, algunos capítulos, algunos versículos del libro de Nehemías, quiero que prestemos atención a lo práctico que es este hombre. Nehemías es el equilibrio correcto, exacto y bíblico entre fe y acción, oración y disposición a actuar. Este hombre sabe que hay cosas que en la vida de un creyente que requieren de acciones prácticas y concretas, y las lleva adelante. Y de eso quisiera que aprendamos nosotros, porque nosotros también hay cosas que tenemos que saber tratar y tomar acciones concretas sobre determinadas cosas que están afectando nuestra vida espiritual, que están afectando nuestro caminar con Dios. Y están allí en Nehemías, dice el capítulo 1, versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, una capital del reino persa, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Dice el versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Este hombre se ve conmovido por la situación que sus hermanos estaban atravesando, por cómo estaban sus hermanos allí a miles de kilómetros de donde él vivía. Él vivía en un palacio, Después vamos a ver, él era copero del rey de Persia, un hombre de confianza, un hombre con acceso al hombre más poderoso de ese momento del mundo. Sin embargo, él tiene un corazón que se duele por las cosas que le duelen a Dios. Y llora, y busca a Dios, y ora. Este hombre también nos damos cuenta que era un hombre que conocía a Dios y conocía la palabra de Dios. Miren, fíjense el versículo 8, que encontramos una de las primeras oraciones que registra el libro de Nehemías y encontramos uno de los primeros acuérdate, que yo los animo a que luego en sus casas busquen esos acuérdate que hay en el libro de Nehemías y mediten en ellos. Y aquí dice, versículo 8 del capítulo 1, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Él se para en las promesas de Dios, él se para en el carácter de Dios, él se para en los atributos de Dios y dice, Señor, acordate de la palabra que has dado a tu siervo. Vos prometiste que si te buscamos de todo corazón te vamos a hallar y vos nos vas a volver a traer y nos vas a restaurar. Y el versículo 11 del mismo capítulo 1 termina con un ruego de Nehemías que dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías ora, escucha la situación, están en gran mal y afrenta, las murallas derribadas, las puertas quemadas, la ciudad deshabitada. ¿Quién iba a llevar a vivir a su familia en una ciudad sin murallas? Pero él no ora quizás como muchas veces oramos nosotros, que nos enteramos de una situación y decimos, bueno, Señor, manda a alguien que lo ayude, provéele lo que necesitan para salir adelante. No, él ora y dice, Señor, acá están mis pies para ir, mis manos para trabajar, mis recursos para lo que sea. Acá estoy yo, heme aquí. Nehemías es el prototipo del heme aquí, Señor, envíame a mí.
Él entiende que la primera acción que hay que hacer para que esas murallas, para que el pueblo deje de estar en gran afrenta, en gran vergüenza y las murallas derribadas, es ir a reconstruirlas. Y dice, bueno, si hay que ir a reconstruir, acá estoy, Señor, mándame a mí. Y pide que lo ponga en gracia delante del rey, porque él sabía quién era el que le podía dar los recursos necesarios en ese momento y los permisos necesarios para ir a reconstruir una ciudad que estaba derribada. Pocos imperios permitían que una ciudad vuelva a reedificar sus murallas, porque podían volver a protegerse. En el capítulo 2 nos encontramos que pasaron 4 meses. 4 meses de oración. Uno dice, ¿y en qué era diligente entonces Nehemías? En este caso en orar. ¿Cuándo fue la última vez que oraste 4 meses por algo? Y por algo que no te afectaba directamente a vos, porque él estaba en el palacio, ¿eh? Él estaba al lado del rey, él era el copero del rey. Bueno, era diligente en orar, 4 meses orando, y en ese tiempo de oración evidentemente Dios le empezó a mostrar lo que tenía que hacer, porque llegada la posibilidad por la cual él estaba orando y esperando, nos damos cuenta que Nehemías sabía qué necesitaba hacer, cuántas cosas iba a necesitar, qué material le necesitaba, cuánto tiempo le iba a llevar, y cuando tiene la oportunidad la aprovecha. Él está triste delante del rey, algo que no era recomendable hacerlo, porque hablaba como de la imposibilidad del rey para mantener fieles a sus súbditos. El rey se da cuenta, pero este hombre no vivía triste delante del rey. Es más, dice, algo te pasa, ¿qué pasa que tenés ese semblante? Eso no es más que quebranto de corazón. Entonces Nehemías dice, bueno, esta es la posibilidad. Fíjense en el capítulo 2, versículo 4, versículo 3 dice, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, otra vez, pero no es que se arrodilló y dijo, momento, rey, tengo que orar. No, él venía orando hacía meses. Se encomendó a Dios, dijo, este es el momento, Señor, dame esa gracia que te estuve pidiendo. ¿Qué cosa pides? Anotá, le dice, y empieza. Dije al rey, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Yo ya sabía lo que él ya sabía lo que tenía que hacer. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo, él sabía lo que iba a tardar. Y luego sigue con la lista de todo lo que iba a necesitar. Quiero cartas para que me franqueen el acceso, cartas para el guarda del bosque que me dé la madera que voy a necesitar para restaurar, los muros, las puertas. Sabía todo. Había planificado. Y estaba accionando. Versículo 17. Nehemías llega, finalmente, después de 3 meses de viaje, descansa 3 días, sale de noche a recorrer y a examinar él hacer un chequeo de cómo era el estado real de la ciudad, de las murallas, de las puertas, y se da cuenta que sí, que el estado era desastroso. Todo derribado, puertas quemadas. Y no había dicho a nadie lo que Dios había puesto a hacer en su corazón hasta esa noche. Pero esa noche se acerca al pueblo y les dice por qué él había dejado la gloria del palacio allí en Susa y estaba ahora en medio de una ciudad en ruina. ¿Qué había venido a hacer? Aparte fue mandado por el rey como gobernante, como gobernador. Y los del pueblo se preguntarían, ¿qué vino a hacer este acá? Es más, alguno diría, yo ni loco salgo del palacio. Pero él estaba ahí. Entonces les dice en el versículo 17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. ¿Se acuerdan de Esdras? La buena mano de Dios sobre mí. Bueno, este hombre también experimentaba lo mismo. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Su testimonio esforzó las manos del pueblo para volver a reedificar esas murallas, que para ese momento, hermanos, ya llevaban 140 años como un memorial de la destrucción que el pecado había llevado a esa ciudad, de lo que costaba desobedecer a Dios y endurecer el corazón contra Dios. Y como ya hemos mencionado también en otras oportunidades, cuando nos disponemos a edificar, cuando nos disponemos a construir, preparémonos para la oposición. Versículo 19.
Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, te los dice por nombre y todo aquí, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Claro, levantar las murallas de una ciudad podía ser sinónimo de rebelarse contra el rey. Pero estos sabían que él había venido como gobernador, que venía con la autoridad del rey, que venía a hacer lo que venía a hacer. Pero bueno, querían infundirle miedo. Estos Sanbalat, Tobías, Gesem, van a ser hostiles del principio hasta el final. Van a intentar de muchas maneras detener esa obra, impedir que esas murallas sean reedificadas. Pero Nehemías sabía cómo tratar con la oposición externa. Y fíjense el versículo 20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿Qué les dice Nehemías? Esta obra no es una obra que hacemos con nuestra fuerza, esta obra no la hacemos en nuestras capacidades, esta es una obra que Dios está haciendo a través de nosotros. Él nos va a prosperar. Dios está con nosotros. A partir del capítulo 3 vamos a encontrar una lista de los que edificaron, los sectores del muro que edificaron. Miren, leemos versículo 1 y 2 para tener una noción. Dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri, y así comienza, ¿no? Como cada familia, incluso los sacerdotes, los levitas, vamos a ver que los comerciantes, cada uno edificaba la parte del muro que tenía en su casa, cada uno edificaba ese sector que le correspondía levantar las murallas. Y cada uno se ocupó en la obra, pero bueno, como pasa cada vez que hay una obra, no todos están dispuestos a edificar, y en el versículo 5 nos dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. No todos estaban dispuestos a hacer la parte que le correspondía. ¿Y eso qué hizo? Bueno, lo que pasa en toda obra, cuando hay alguien que no está dispuesto a hacer la parte que tiene que hacer, que otros tienen que hacer más. Pero lo hicieron, porque eso no detiene la obra del Señor. Capítulo 4 nos muestra que es necesario tomar acciones concretas contra el desánimo. El desánimo que viene muchas veces a causa de esa oposición con la que tenemos que lidiar. Capítulo 4, versículo 6, dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Estaban motivados, habían levantado la mitad ya del muro. Pero medio muro no sirve. Muralla completa y puertas o seguís desprotegido. Dice versículo 7, pero aconteció que oyendo, acá estaban otra vez, Sanbalat y Tobías y los árabes, y ahora se suman, bueno, los amonitas ya estaban, y los de Asdod, una ciudad filistea, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, eran grietas, y se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Eso trajo desánimo. Los de Judá dicen, el escombro es mucho y la fuerza de los acarreadores se ha debilitado. Pero bueno, aquí tenemos un hombre que sabe tomar acciones concretas con lo que hay que hacer, ¿no? Fíjense el versículo 9. ¿Qué hace Nehemías? Entonces oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Orar y velar. Orar y guardar. Y pero si oró, ¿dónde está la fe de Nehemías? ¿Para qué pone guarda? Esa es la fe de Nehemías. Oré a Dios y puse guardia. Oré y hice lo que tenía que hacer. Estos enemigos planeaban un ataque sorpresa. Querían caer sobre la ciudad de repente, sorprenderlos y causar daño, matar,
y detener la obra de esa manera. Pero Dios empieza a revelarle esos planes malvados a su pueblo por medio de judíos que venían de todo lado y decían, miren que Tobías, Gesem, Sanbalat están planeando una invasión, y de todos lados se enteraban. Versículo 13 del capítulo 4 dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, los lugares más vulnerables, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Miren si esto no es un hermoso cuadro de lo que es la vida cristiana. Cada uno velando allí por su casa, por su familia, dispuesto a pelear la buena batalla de la fe. Sin temor. Acuérdense de Dios, dice, Él está con nosotros, Él pelea por nosotros. Versículo 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Cada uno a su tarea. ¿Se acuerdan que lo hacíamos la otra vez? ¿Qué a ti? Sígueme tú. Cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Versículo 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Así es como se nos llama a edificar y a pelear. No pelear sin dejar de edificar, ni edificar sin dejar de pelear. Y en el capítulo 5 encontramos lo que mencionaba al comienzo. Que estos enemigos externos muchas veces tienen aliados internos. Fíjense el capítulo 5 que dice, versículo 1, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras. Bueno, el asunto es que empieza el clamor contra sus propios hermanos porque se habían endeudado, habían pedido prestado, habían tenido que dar sus tierras, habían dado hasta sus hijos en servidumbre a sus propios hermanos que se estaban aprovechando de la situación difícil que se estaba atravesando y se estaban enriqueciendo a costa de sus propios hermanos. Y esto, lo que el enemigo externo no podía detener, esta situación interna lo hizo trastabillar. Porque claro, esperamos que de afuera, que el enemigo externo nos venga a combatir, nos quiera frenar, nos quiera desanimar. Pero el mayor desánimo viene cuando vemos que de adentro, entre hermanos, existen estas cosas. Pero esto no debería pasar, claro que no debería pasar. Encárgate que en tu vida no pase y que si cada uno se encarga que en su vida eso no esté pasando, no va a pasar. ¿Qué hace Nehemías? Versículo 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor. Y estas palabras. Entonces lo medité. Epa, se enojó y meditó. No me sale, dice uno. Yo me enojo y... ¡bah! Y reprendí. Me enojé, medité, reprendí. No le saques el eslabón del medio, ¿cómo te acordás? Inquiría la palabra de Dios para ponerla por obra y enseñarla. No le quites el vivirla, porque si no queda la cadena suelta. Acá también. Me enojé, lo medité y reprendí. A los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Claro, Nehemías sabe, como lo dijo Jesús, ¿no? Que todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Y qué dice? Hay que tomar una acción. Contra esto hay que hacer algo. Contra esto hay que actuar. Versículo 11. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la céntima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés.
Y dijeron, lo devolveremos. Y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Este hombre toma acciones concretas. ¿Cuál es el problema? Bueno, esta es la solución. Devolvele, no le exijas más. Devolvele lo que le sacaste y no le exijas más intereses. Y confronta al pueblo. Y hagan esto, bueno, lo hacemos. Y llama a los sacerdotes, miren acá delante de todos, se están comprometiendo a hacerlo. Versículo 19. Encontramos otro de esos, acuérdate. Porque bueno, después ustedes, yo los animo a que lean todo el libro, ¿no? Esto es un resumen más que resumido. Pero Nehemías pone su ejemplo, ¿no? Él siendo gobernador y pudiendo hacer uso y derecho del pan del gobernador, que era que la ciudad lo sostenga y lo mantenga económicamente a él y a los que estaban con él. Él nunca hizo eso. Él de su propio dinero, de sus propios recursos, sostenía a los que estaban con él y a los que se sentaban a su mesa. Pero él no hacía esto por temor de Dios. Ese era el motivo por el cual no lo hacía. Está en el versículo 15, al final del versículo 15 dice, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Y en el versículo 19 encontramos otro acuérdate que dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Miren qué hermosa oración. Dios nos permita poder hacerla con sinceridad. Bueno, Nehemías pudo sofocar el incendio que se estaba produciendo ahí adentro de las murallas, ¿no? Entre los mismos hermanos. Pero no termina de sofocar ese incendio que ya en el capítulo 6 está otra vez teniendo que afrontar otro ataque externo. Fíjense, espero que a esta altura del mensaje te des cuenta lo importante que es que en tu vida tengas murallas y tengas puertas para defender y para resguardar lo que estás edificando en el Señor. Capítulo 6, versículo 1 dice, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe, pero esto encima se enteraban de todo, decís. Ahora vas a ver por qué se enteraban de todo. Y los demás de nuestros enemigos, eran un montón más, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. ¿No? Van con otra, bueno, ¿no? Lo de la invasión no funciona, vamos a hacernos los amigos. Quizás empezamos con el pie izquierdo, Nehemías, pero hablando se entiende la gente. Vamos a juntarnos acá en la aldea de Ono, vamos a charlar a ver si nos ponemos de acuerdo, por ahí te podemos ayudar en algo. Le responde en el versículo 3, y les envié mensajeros diciendo, miren qué entendimiento tenía este hombre, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Él dice, claro, si el enemigo no me puede detener, me quiere distraer. Yo no me voy a distraer. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una gran obra. Y no puedo ni distraerme ni frenarla. Bueno, Sanbalat le envía 5 veces un mensajero insistiendo con lo mismo, siempre volvía con la misma respuesta, y después lo manda con una carta abierta, que básicamente era pregonar a viva voz algo, y que le decían, nos enteramos que te estás queriendo proclamar rey, que estás queriendo rebelarte contra el rey de Persia, ¿por qué no nos reunimos a ver qué es de cierto esto? Bueno, el chisme, ¿no? Se oyó, hemos oído. Bueno, cuando viene algún hermano con el hemos oído, contestale como Nehemías. Entonces envié yo a decirle, versículo 8, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Ellos quieren debilitar mis manos con su chisme, con sus mentiras, con sus difamaciones. Dios, fortalece mis manos. Porque esta obra no la hago en mis fuerzas, dice Nehemías, sino en las fuerzas de Dios. ¿Qué hacen? ¿No funciona esto? Bueno, ¿habrá algún profeta que quiera profetizar por dinero? No, no lo hubo, ni lo hay, ni lo habrá. Está lleno. Y ahí van y sobornan. Profetas de Dios o que dicen hablar de parte de Dios que van con falsas profecías para infundirle miedo a este hombre de Dios. Versículo 12.
Le dice, vení, Nehemías, escondámonos en el templo porque te van a asesinar. Esta es profecía. Así dice Jehová. Y Nehemías, que sí tenía comunión con Dios, dice miren, versículo 12, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Versículo 14, otro acuérdate, tremendo acuérdate. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. No es que encontraron uno, no, tenían un ejército de falsos profetas. Miren si es importante tener murallas. Versículo 15 del capítulo 6. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. 52 días se levantó lo que estuvo derrumbado por 140 años. ¿Por qué? Porque Dios estaba esforzando las manos de ese pueblo. Porque este hombre era este hombre que oraba a Dios, confiaba en Dios y decía, Señor, acá estoy. Señor, ¿qué hay que hacer? Señor, acá están mis manos. Versículo 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. La gloria es para Dios, no para Nehemías ni para ningún otro hombre. Pero miren el versículo 17, porque este capítulo 6, que uno dice, cierra con esta noticia de alegría. El muro está, las puertas están, la ciudad está otra vez protegida. No, cierra con una nota de tristeza, porque dice versículo 17. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y las de Tobías venían a ellos. ¿Qué hacías? Mandándote correspondencia con Tobías. Porque muchos en Judá, no pocos, se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Joanán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Bueno, habían parentado. Se habían casado con familiares de Tobías y ahí estaban. Versículo 19. También contaban delante de mí las buenas obras de él. Encima le decían, no, pero Tobías, está bien, te quiso matar, sobornó profetas, te amenazó, te menospreció. Pero es un buen tipo, vos no sabés las buenas cosas que ha hecho por nosotros. Que te caiga bien, Tobías. Y Nehemías dirías, pero ¿qué le pasa? Y a él referían mis palabras. Ah, claro, con razón. Oyendo Sanbalat y Tobías, claro, se enteraban de todos y ahí estaban. No sabés lo que dijo Nehemías. No sabés lo que hizo Nehemías. No sabés, no tiene por qué saber lo que hizo Nehemías. Pero ellos querían que lo sepa. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. ¿Cómo me va a caer bien si me está mandando cartas que me sigue queriendo infundir miedo? Pero ahí estaba la correspondencia, desde adentro de la ciudad con Tobías, y de Tobías hacia adentro de la ciudad. Capítulo 7 habla de cómo Nehemías, coloca hombres fieles, ¿no? Ya están las murallas, ya están las puertas, pone hombres fieles al cuidado y a la protección de la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad ahora estaba amurallada, pero seguía deshabitada. Había que empezar a traer gente a vivir dentro de las murallas. Y eso hace en el capítulo 7. En el capítulo 8, en el capítulo 7 también van a encontrar una lista de los que volvieron con Zorobabel y con Jesúa al comienzo, el primer grupo de retornados. Pero en el capítulo 8 nos vamos a encontrar con la lectura de la palabra de Dios otra vez en boca de Esdras. Esdras, que había retornado 13 años antes, seguía allí, seguía haciendo lo que Dios lo había mandado a hacer, que restaurar la obediencia a la palabra de Dios en el corazón del pueblo. Dice, vamos a leer los versículos 1 al 3. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas,
y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, el mes que comenzaban fiestas nacionales para ellos. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Un sermón de 6 horas. Y a ustedes ya se les está haciendo largo imagínense. 6 horas. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Bueno, el pueblo empieza a exponerse a la palabra y empieza a descubrir qué cosas no estaban bien, qué cosas no eran conforme a la palabra, qué cosas no estaban viviendo conforme a como Dios los llamaba a vivir. Y empiezan a tomar acciones ellos también. Empiezan a decir, no, pero no podemos vivir así. Claro, si la ciudad estaba en ruina, el templo destruido por haber justamente vivido contrario a la palabra de Dios. No podemos seguir haciendo estas cosas. Miren el capítulo 9, versículo 38. Después, bueno, los vuelvo a animar, lean el libro entero de Nehemías, porque hay tanto para aprender de este libro. Pero ellos empiezan a escuchar la ley y dicen, no, tenemos que hacer algo, tenemos que tomar acciones, tenemos que poner, amoldar nuestros pasos a la palabra de Dios. Y dice en el versículo 38 del capítulo 9, a causa pues de todo esto, de todo lo que habían leído y escuchado, atento, ¿no? Porque tuvieron las fiestas allí de los tabernáculos y demás, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Cuántas veces andamos allí, no? Fiel promesa y, Señor, a partir de ahora, sí. Basta de esto y empiezo con aquello. Y fíjense, vamos al capítulo 10, porque bueno, el capítulo 10 comienza con la lista de los que firmaron esta promesa, esta fiel promesa. Y a partir del versículo 28 empezamos a ver a qué se comprometen. Dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada a Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Y empieza en el versículo 30, que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. No nos vamos a volver a mezclar con las naciones que Dios dijo que no nos mezclemos. ¿Por qué? Porque van a inclinar mi corazón hacia sus dioses. Pero a mí no me va a pasar. Preguntale a Salomón si no pasa. Pero Salomón era el más sabio. Sí. Bueno, Nehemías va a usar el ejemplo más adelante de Salomón, pero dice, no lo vamos a hacer más. Ya vimos lo mal que nos fue cuando nos mezclamos con los que no creen como nosotros, los que no tienen a Dios como su Dios, los que no aman a Dios con todo su corazón. ¿Qué unidad, qué comunión hay entre los ídolos y Dios, entre Belial y Cristo? No hay. Bueno, ellos están allí, ¿no? En el antiguo pacto. No nos vamos a mezclar más con estas naciones. Versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Vamos a obedecer lo que Dios nos mandó en su ley, dice. Hay días que nosotros, el Señor nos llamó a apartarlos para Él y no trabajar y no vivir como viven los demás pueblos. No lo vamos a hacer más. Firmo, decía. ¿Dónde se firma? Acá, firmá. Versículo 32 y 33. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios,
para el pan de la proposición y para la ofrenda, etc. ¿No? Nos comprometemos a que no falte nada para los holocaustos, para los sacrificios. Nosotros mismos nos comprometemos. Vamos a proveer todo lo necesario para que se lleve adelante todo lo que la ley mandaba en cuanto a los sacrificios. Versículo 35. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Bueno, vamos a ser fieles en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos, en el sostenimiento del sacerdocio, de los levitas, del templo de Dios. Versículo 38 y 39. Y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos, dice, la casa de nuestro Dios. Firmado por todos los que, bueno, está la lista allí, ¿no? Anterior. Vamos al capítulo 13. Porque son tan parecidos a nosotros, o nosotros somos tan parecidos a ellos. Uno dice, pasaron 2 capítulos, ¿y qué pasó? Bueno, en realidad pasaron unos años, porque Nehemías vuelve a Persia. Y está un tiempo allí en Persia. Algunos, bueno, ahí no se ponen de acuerdo los historiadores, los eruditos bíblicos, ¿no? Unos dicen que estuvo 10 años, otros 7, otros 15. Pero bueno, Nehemías no tiene mucha intención cronológica. Por eso no es fácil entender quizá la cronología del capítulo 13. Pero lo que sí es claro es que Nehemías se va. Nehemías vuelve a su reino, al reino de donde vino. Se va por un buen tiempo. Y cuando vuelve, bueno, él había dejado todo en orden. Todo estaba allí, todo estaba funcionando. Habían puesto a los sacerdotes a cargo, quienes iban a encargarse de esto, de la cámara y esto y el otro. Cuando vuelve dice, bueno, voy a ver cómo están las cosas allá. ¿Cómo? Las cosas no están muy bien. Vamos al versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, este era sumo sacerdote, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Qué pasó? ¿Se fue Nehemías? ¿Tardó en volver? Y ni bien se fue, ya emparentó con Tobías. Y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. Lo que está diciendo es que se fue Nehemías, emparentó con Tobías y agarró un cuarto en el templo que estaba dedicado a las ofrendas, a los diezmos, al servicio de Dios. Dijo, saquen todo eso y trae tu cama, trae la mesita de luz, tráete el Smart TV. Ahí estaba Tobías. Versículo 6, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, dice Nehemías. Claro, ¿qué? ¿Lo iban a hacer con Nehemías? Porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Por consideración a Tobías. ¿A quién estamos considerando al punto que podemos hacerle una piecita en el templo de Dios, en nuestro templo? Y uno dice, pero era Tobías. Era Tobías. Era enemigo, él no quería que se edifique, él amenazaba a Nehemías, sí. Y ahora tenía su cuartito, su loft, en el templo, en los atrios del templo, en el lugar que estaba consagrado para las ofrendas de Dios, para el servicio a Dios.
como les decía, Nehemías ora y acciona. Nehemías tiene este principio del cual nosotros debemos aprender. Hay cosas con las que hay que tratar con severidad. Hay cosas que no las podemos permitir dormir en el cuartito de atrás porque van a arruinar nuestra vida espiritual. Hay cosas que tenemos que sacar. Y eso hace. Imagino a Nehemías ahí caminando por los atrios del templo y que le diga a un levita: a ver, vamos a la cámara de las ofrendas, del aceite, del vino, a ver cómo están las cosas. No está más ahí. ¿Cómo que no está más ahí? No. ¿Y qué hay ahora ahí? Está... Tobías. ¿Qué? Tobías. No te entiendo. Tobías. ¿Qué? Versículo 8. Y me dolió en gran manera. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver así los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Pateó la puerta, al mejor estilo allanamiento, agarró los muebles, todo afuera, pero ¿dónde está el amor de Nehemías? Bueno, acordate de Jesús limpiando el templo. ¿Querés saber dónde está el amor de Jesús? En la cruz. ¿Dudás del amor de Jesús? No. ¿Dudás del amor de Nehemías? No. Chau mesita de luz, chau Smart TV, todo afuera, todo afuera. Pero no solo sacó lo que no tenía que estar, hizo traer lo que sí debía estar. Porque esa es la parte que a veces nos falta. Saqué todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, hice que limpiasen la cámara e hice que trajesen de vuelta todo lo que era para el servicio de Dios. No dejó la cámara vacía. No, puso lo que sí tenía que estar. Versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no le habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Claro, alguno habrá dicho: ¿qué voy a llevar las porciones para los levitas si en la cámara donde se guardan está Tobías? Pero no dice que no tenían para dar. No les habían sido dadas. Versículo 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿No son ustedes los que firmaron y no abandonaremos la casa de nuestro Dios? ¿Por qué está abandonada? ¿Por qué los que servían en la obra se tuvieron que ir al campo para buscar el sustento? ¿Qué pasó? Y los reuní, los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Otra vez, Nehemías acciona. ¿Qué hay que hacer? No, es que no trajeron los sacerdotes, los levitas, los cantores, se fueron todos al campo porque no tienen sustento. Bueno, traigan el sustento, empiecen a traer. Fíjense cómo toma acciones concretas. Versículo 13 dice: y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Hombres fieles. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Bueno, eso es lo que Dios quiere, ¿no? De los administradores, que sean hallados fieles. Versículo 14 encontramos otro acuérdate. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto. Y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Qué hermosa oración. Me acordaba de la primera reunión, ahora que anunciamos lo de reunión de obreros, la primera reunión de obreros que estuve, que el pastor dijo algo que me quedó grabado, ¿no? Porque él dijo: pregúntate, o pregúntense, ¿no? Éramos un grupo de obreros. ¿Cómo estaría hoy la congregación si dependiera de tu compromiso y tu esfuerzo con lo que hoy estás haciendo? ¿Estaría abierta? ¿Estaría limpia? ¿Habría luz? ¿Tendrías agua? ¿Habría instrumentos? ¿Habría adoración? ¿Habría predicación de la palabra? Después no quise venir más a la reunión de obreros después de eso. Pero acá estoy. Pero es verdad, ¿no?
si de tu actitud hoy hacia la casa del Señor dependiera cómo estaría la obra del Señor, estaría la obra del Señor. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Versículo 15. Uno dice, bueno, pobre Nehemías, debe decir, me vuelvo a Persia, me vuelvo a Babilonia. Versículo 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga que tenían a Jerusalén, que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Claro, ellos eran los que dijeron, no, si vienen mercaderes no les vamos a comprar. No, ahora ellos estaban comerciando ya. Versículo 16. También había en la ciudad tirios extranjeros, mercaderes extranjeros, que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Mirá, si el comerciante no va un día que no tiene venta, por algo iba. Es más, capaz que era el día que más se vendía. Versículo 17. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. Y toma acciones otra vez. Versículo 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas. O sea, mejor que tengas puertas para cerrar. Y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Puso guardia. Estamos teniendo este problema. Bueno, cerrá las puertas y que no puedan entrar. Y puse de mis siervos para que velen, para que no entre mercadería. Así que, bueno, lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Hermano, estoy teniendo este problema. Ayúdame a cerrar las puertas y velá conmigo en oración, por favor, porque estoy luchando con esto y no me está yendo bien. Versículo 20. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes, los que vendían toda especie de mercadería, vendedores ambulantes. Que aunque estaban las puertas cerradas, ahí estaban insistiendo, andaban dando vuelta por las murallas, alguno se va a asomar, alguno va a salir, a alguien le voy a vender. Y vendían toda clase de mercadería. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Claro, dije, vamos, ¿no? Porque Nehemías nos va a echar mano de verdad, era gobernante, le estaba diciendo, los voy a meter preso. Bueno, cuidado con los vendedores ambulantes, esos que andan merodeando tus murallas, porque no les importa que las puertas estén cerradas, ellos quieren venderte su pescado podrido. Y está lleno. Bueno, y le pidió a los levitas que se purifiquen y que vayan allí para velar y para guardar también, para santificar el día de reposo. Versículo 23, ya vamos terminando. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, justo las poquitas que te decía la ley, a ellos les decían, con estas no, vamos con esas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, de los filisteos, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Claro, ahí estaba, ¿no? A la vista de ellos. Ni siquiera hablaban el idioma del pueblo de Dios. Pero ustedes no son los que dijeron, no nos vamos a mezclar más con estas naciones porque ya aprendimos la lección. Sí. Entonces, versículo 25, si te parece un hombre enérgico, Nehemías, lee esto. Dice, y reñí con ellos, y los maldije, y herí a alguno de ellos, y les arranqué los cabellos. ¿Quiere alguien consejería con Nehemías? Y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel?
Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Aún al hombre más sabio que estuvo en esta tierra, sin contar a Cristo obviamente, lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. A vos no. Que de sabio está diciendo, no veo mucho, muchachos. Y alguno dice, yo tengo el llamado entonces a la consejería pastoral, me doy cuenta acá con lo que hace Nehemías, tengo ganas de arrancar pelos. No, pero no es eso lo que nos dice acá. Dice que tenés que luchar contra esos pecados que están arruinando tu vida con todas tus fuerzas. A eso arrancarle los pelos, no a tus hermanos, no a los demás. Contra eso rení, contra eso luchá, a eso herí, contra eso batallá, porque eso está arruinando tu vida. Claro, él, sin saberlo, adhería a la enseñanza de Jesús. De años más adelante dijese el Señor, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No tengas consideración por los Tobías. No andes emparentando con aquello que sabes que te va a llevar al pecado y a la ruina. Sácalo de tu vida. Pelea contra eso. Versículo 28. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Seguían, ¿no? El nieto del sumo sacerdote se había casado con la hija de Sanbalat horonita. No, es que mi suegro sí es tremendo, ¿no? Pero mi esposa no. Ella dice que si quiero hasta me acompaña al templo. ¿Qué hizo Nehemías? Lo ahuyenté de mí. Nehemías nos dice, no seas permisivo con lo que te daña. No seas neutral, no seas ligero, no seas... No, toma acciones. Es tu vida lo que está en juego, es tu alma lo que está en juego. Versículo 29. Acuérdate de ellos, Dios mío. Otro acuérdate. Contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los levitas, los que tienen en poco el llamado de Dios. Y ya terminamos con los últimos dos versículos. Los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías, un hombre de fe y acción. Un hombre de oración y obras. Un hombre que entiende que no se puede jugar con el pecado. Que tenemos que tomar acciones concretas contra aquello que destruye nuestra vida. Y que si vamos a ser severos con el pecado, seamos severos con nuestro pecado, no con el de los otros, porque la tendencia es a ser severo con el pecado del otro y permisivo con el nuestro. Nehemías no juega de esa manera. Nehemías nos llama a tomar las acciones concretas y aquellas cosas que dañan nuestra vida, alejarlas de nuestra vida. Reñir si es necesario, arrancarle los pelos si fuese necesario, pero no permitir que eso dañe nuestra vida y destruya nuestra comunión con Dios. Amén.